hacia adelante, basada en el libro de Hechos, en el cual encontramos muy en claro de qué se trata la iglesia, quién instituyó la iglesia y por qué es importante que la fe continúe con la iglesia continúe con la fe correcta que encontramos en la palabra de Dios. Y no solo eso, en la misión dada por Dios, ya que si nosotros no tenemos en claro lo que significa ser la iglesia, comenzaremos a malinterpretar este libro y a sacar un montón de conclusiones que están lejos de las palabras que Jesús habló a sus discípulos. Tal es el caso que yo te quiero leer un artículo que encontré en esta semana. Este artículo fue publicado por El Tiempo, que es un periódico. Fue publicado el 23 de agosto de este año, hace un par de días atrás. Y se me hizo muy interesante porque el título decía así: Pastor quería ser Jesús. Pastor quería ser Jesús. Y dice así: se enterró vivo, pero no resucitó al tercer día. Me cautivó el título y comencé a leerlo. Yo digo, tengo que compartir esto con la iglesia. Así que te lo voy a leer. Dice: los creyentes que lo ayudaron en su fallido milagro están siendo buscados por la policía local. En Lusaka, la capital de Zambia, país sudafricano, un pastor cristiano de 22 años intentó llevar al máximo su pulsión espiritual y quiso ser literalmente Jesús. James Sakara, como se llamaba el protagonista de esta historia, convenció a 3 de sus feligreses para que le ayudaran a cumplir el propósito de ratificar que tenía la capacidad de resucitar. Bajo esa idea, el pasado miércoles, los parroquianos abrieron un hueco lo suficientemente hondo para que Sakara fuese enterrado. Inclusive, según reportó el diario africano The Maravit Post, el joven pastor citó las propias palabras que Jesús les dijo a sus discípulos en la antesala de su crucifixión: hagan esto en memoria de mí. Lastimosamente, para sus expectativas desmedidas, Sakara estaba lejos de ser el Mesías. Este sábado fue hallado muerto por sus correligionarios, quienes tuvieron que desenterrarlo. Los medios locales informaron que, a pesar de ser reanimado con primeros auxilios y hasta ejercicios espirituales autóctonos, el líder religioso no reaccionó. Según han dado a conocer, la policía de Zambia ya abrió una investigación en contra de los 3 apóstoles que lo enterraron. Hasta el momento, uno de estos apóstoles ya fue detenido y los otros 2 no han podido ser ubicados. Ahora, es una historia que tú dices, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Tiene unas partes un poquito que tú dices, qué bárbara la gente. Y yo sé que en esta vida tú te has encontrado con ciertos patrones, inclusive de gente que profesa tener la palabra de Dios en su corazón, que tú puedes decir, qué bárbara esta gente. En tu casa probablemente tú tienes un familiar que tiene años de decir que conoce a Jesús y conoce ciertas líneas de Él, pero todas sus acciones tú dices, qué bárbara esta gente. Porque hay una realidad. No se trata de conocer ciertas partes de la Biblia. Se trata de que este libro es la que nos dice realmente lo que Dios espera de nosotros como iglesia. Y si tú no estás en un lugar donde realmente se te explique de acuerdo a lo que Jesús quería decir, probablemente te dejarás ir por ciertas líneas. No me cabe la menor duda de que los 3 personas que ayudaron a Sakara tenían una buena intención, pero estaban lejos de lo que realmente era el propósito de la iglesia. Estaban lejos de lo que realmente Jesús les dijo a sus discípulos aquí en la tierra. Por eso es importante, familia de la fe, tener estas clases de serie hacia adelante, en la cual entendemos nuevamente, basada en el libro de Hechos, qué es lo que es ser la iglesia. El día de hoy estudiaremos Hechos 2.
Hechos capítulo 2, el comienzo de la iglesia. Y no te estoy hablando de Champion Forest. Ya sabemos que Champion Forest es una parte nada más en todo lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Pero nos alegramos de ser esta parte activa. Una parte activa que siempre vamos a la palabra de Dios y la estudiamos de la manera correcta. Hechos capítulo 2 nos habla del día del Pentecostés. Un día hermoso en el cual también encontramos el primer sermón dado por una persona después de que Cristo ascendiera al cielo y después de que todos recibieran la presencia de Dios en sus vidas. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Recordemos un poco la semana pasada donde Jesús les dijo expresamente a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Y aquí están los discípulos siendo obedientes a las palabras de Jesús. La semana pasada hablamos de eso. Es importante ser obedientes a las palabras del Cristo resucitado. Y ahora en el versículo 2 dice: de repente. Y ya te he dicho que es de mis palabras favoritas de la Biblia, porque de repente Dios hace los milagros. De repente Dios llega en escena a tu familia y comienza una restauración que tú no estabas esperando. De repente tú te encuentras en una iglesia en un domingo a las 12:15 donde probablemente no estaba dentro de tus planes, pero de repente Dios puede marcar la diferencia en tu vida. De repente ellos estaban ahí juntos. Se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban ellos sentados. Nota estos detalles, versículo 3. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos los presentes, di conmigo, todos los presentes, todos los que estaban ahí, todos los que estaban obedeciendo las palabras de Jesús de no se vayan hasta que reciban lo que Dios tiene para ustedes, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Yo he titulado al mensaje del día de hoy: un poder que transforma. Un poder que transforma. Este pasaje es muy conocido, lo conocemos como el día de Pentecostés. Ahora, el Pentecostés era esta fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Era una fiesta que se le conocía como el Día de las Primicias, como la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. Se celebraba a Dios por la cosecha recibida en los campos, pero también se recordaba la liberación del pueblo de Egipto hacia una nueva realidad, siendo libres. Pero también se celebraba y se agradecía a Dios por la ley recibida ahí en el monte Sinaí. Ahora veremos en toda esta serie cómo esta celebración del Pentecostés se cumple a cabalidad en la iglesia que Dios fundó, la iglesia primitiva. Veremos cómo cada detalle era un nuevo tiempo de liberación. Cuando Dios envió al Espíritu Santo, una nueva vida liberada se esperaba de la vida de aquellos que habían recibido ese poder. Pero no solo eso, era el inicio de una cosecha hermosa, un nuevo movimiento que nadie hasta la fecha ha podido parar. La iglesia continúa extendiéndose aunque la oposición es fuerte. Déjame decirte algo: la cosecha del Señor todavía tú y yo la podemos ver en nuestro tiempo. Ahora, el hecho de que los creyentes fueran llenos o bautizados en el Espíritu Santo quiere decir que ellos fueron sumergidos en la misma presencia de Dios.
Estos dos términos son muy utilizados en la Biblia en las palabras originales, ser lleno y ser bautizado en el Espíritu Santo. Recuerda cuando nosotros bautizamos personas en este bello lugar. Es el sumergirte a una nueva realidad que te cubre por completo. Me gusta siempre cuando voy a bautizar personas y les digo atrás, están nerviosos, me dicen, sí, pastor, es que no sé nadar. Yo les digo, no te preocupes, de eso se trata, que la vieja naturaleza ya no salga nadando como vimos hace un par de semanas también. No necesitas nadar, pero es que pastor, se me va a meter el agua. Yo, probablemente sí, pero hay un símbolo hermoso. Cuando tú te sumerges en las aguas del bautizo, sabes que todo tu ser sale a una nueva realidad. El Espíritu Santo estaba haciendo lo mismo con todos los que estaban presentes en esa casa. Y es interesante que la primer señal que envió el Espíritu Santo sobre ellos fue la capacidad de hablar. Di conmigo, hablar. Este es un detalle que no lo podemos perder como iglesia. Hablar otros idiomas, ya que recordemos las palabras de Jesús. Recibirán poder, serán mis testigos y hablarán a toda la gente. Recuerda eso, hablarán a toda la gente acerca de mí en todas partes. Versículo 5 del capítulo 2. En esa ocasión ya todos fueron llenos, comenzaron a hablar otros idiomas. La gente creía que estaban borrachos y dice, en esta ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaba. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaron unos a otros. ¿Por qué te leí todas las nacionalidades? Porque a veces tú y yo leemos los pasajes demasiado rápido. Mira toda la gente que había en ese lugar celebrando la fiesta judía. Pero sabemos que para Dios las fiestas solo son la excusa. ¿Alguien aquí le gustan las fiestas? No te hagas. Se te ve la cara de fiestero. Y no solo se te ve la cara, también te he visto en el Face. Había una fiesta en ese momento. De pronto el Señor llegó y tú y yo sabemos que cuando el Señor llega todo cambia. Hubo un ruido y me recordaba como cuando tú en la colonia, ¿te acuerdas? Algo pasaba, un golpe, ¡pa! Y todos salíamos a ver. Esta gente llegó a ver lo que estaba sucediendo. Algo hermoso estaba ocurriendo. El inicio de la iglesia. El Señor se encargó de llamar la atención de todas esas personas. Así como Amistad 2021 es la excusa para que tú traigas a alguien que necesita ver el poder de Dios en su familia y en su vida. Estos estaban ahí, de pronto el Espíritu Santo les hace hablar en otros idiomas. Ellos se quedaron asombrados porque podían escuchar claramente. Como me gusta a mí cuando voy a comprar con mi familia a ciertas tiendas japonesas. Y de pronto escuchan a otros japoneses ahí comprando. Yo no les entiendo nada, pero mis hijas se emocionan y dicen, están hablando en japonés. Y yo le digo, ¿de veras? Sí, me dicen ellas. ¿Qué están diciendo? Bien chismoso yo, ¿verdad? Y dime. Hay una emoción cuando tú escuchas a alguien hablar tu mismo idioma. Te pasa a ti cuando te dicen, ¿verdad? Y escuchas de pronto, hágale. Y tú dices, a ver, o mexicano o colombiano, dependiendo de la tonadita.
Es emocionante encontrar con gente que habla tu mismo idioma, ya que el hablar tu idioma quiere decir una cosa: te entienden, te identificas con ellos. Pero aquí viene lo importante: estas personas no hablaban cualquier cosa. Estas personas no estaban hablando de las circunstancias de la vida, estaban hablando de las maravillas de Dios. Y el versículo es claro al decírnoslo. Ellos estaban ahí. Oímos que esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las maravillas que Dios ha hecho. La Reina Valera utiliza el primer versículo con una frase diferente. Estaban en ese lugar todos unánimes. Cuando hablamos de algo unánime, de unidad, estamos hablando de que todos estaban ahí esperando lo que Dios tenía preparado para ellos. La próxima semana vamos a hablar un poco más de la unidad, pero es impresionante que tú y yo debemos estar de acuerdo en lo que estamos haciendo aquí en la tierra. No podemos perder de vista lo que Dios quiere hacer en medio nuestro, porque hay gente allá afuera que se está perdiendo a una eternidad sin Cristo, y tú y yo conocemos las maravillas que Dios puede hacer. ¿Alguien aquí ha visto maravillas en su vida? ¿Sí? ¿Has visto milagros en tu vida? ¿Cómo está tu fe? Te aseguro una cosa: si tú tienes un par de meses aquí con nosotros, tú no has vuelto a ser el mismo. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de la fe que Dios llevó a la vida de esos discípulos, y es la misma fe que Dios quiere mandar a nuestras vidas. ¿Alguien se anima a darle un aplauso a Dios, que es el que hace las maravillas? Si es tu primera vez, déjame decirte en este lugar: la iglesia no es la que hace las maravillas. El pastor aquí no hace las maravillas. Es humano, ¿verdad? De carne y hueso como tú. Del Salvador come pupusas, pero que también disfruta los tacos de tripa. Y esas son maravillas que me gusta hablar a mí también. Pero aquí hablamos del que hace las verdaderas maravillas. Su nombre es Jesucristo. Y Él comenzó a derramar el Espíritu Santo. Y fíjate ahora, vamos a entrar, porque aquí aparece un personaje que para muchos fue desechado, pero no para Dios. Versículo 14. Entonces Pedro, otro personaje que me gusta, Pedrito, el que le habían cantado el gallo. Fíjate, entonces Pedro, ya había descendido el Espíritu Santo, ya habían hablado en otras lenguas, habían sido sumergidos en el poder de Dios. Y entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, todos los chismosos que habían llegado, todos los de todas las ciudades que leímos. Había mucha gente en ese lugar. Todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Ahí comienza a citar una profecía del libro de Joel. Dice: en los últimos días, dice Dios. Fíjate bien la importancia de lo que Pedro está diciendo. No estaba diciendo: ahora, a ver, aquí ya llegó Pedro, y cuando Pedro llega, la fiesta comienza. Hay gente que cree así, ¿verdad? Que cuando ellos llegan, la fiesta comienza. En este lugar sabemos que cuando el Espíritu Santo llega, la fiesta comienza. Por eso Él dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Luego comienza a exponer la profecía, que yo no tengo el tiempo, tú lo puedes leer en casa en el capítulo 2. Pero luego en el versículo 20 dice, hablando de los últimos días: el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Sabemos que muchas cosas están ocurriendo alrededor del mundo. Algunos dicen: estamos en los últimos días, pero quiero decirte algo: los últimos días los estamos viviendo desde que Cristo fue llevado al cielo. Y la iglesia está en espera de que Cristo vuelva. Esto no ha cambiado. De que estamos más cerca, puede ser, pero ni tú ni yo sabemos ni el día ni la hora. Pero aquí viene lo importante: ya no podemos estar buscando el sol que se oscurezca o la luna de sangre. No, lo importante viene en el versículo 21. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será
salvo. Todo el que invoque. ¿Cuántos? ¿El que haga qué? El que invoque, el que clame, el que le diga: Señor Jesús, yo necesito un Salvador. El que crea en su corazón que Dios levantó a Jesucristo de la muerte y que sabe que hay una promesa para su vida de transformación. Todo aquel que invoque será salvo. Versículo 32 dice, hablando Pedro: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen el día de hoy. Pedro no estaba hablando de él. Pedro estaba hablando de lo que Dios había dejado en su palabra. Y tú y yo, iglesia, necesitamos volver a este libro y no salirnos de él, porque de lo contrario estaremos malinterpretando ciertas cosas que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Pedro comenzó a hablar claramente la profecía. Luego pasó a algo que él había presenciado. Pedro había caminado con Jesús y Pedro estaba dejando en claro esto: la iglesia no es de ningún pastor aquí en la tierra. La iglesia es de aquel que dio su vida por ella, de aquel que hizo el milagro ahí en la cruz. Pero era solo el comienzo de ver una transformación hermosa. ¿Alguien aquí necesita ver transformaciones en su vida? Si somos sinceros, muchos levantaríamos la mano. Pero parece que solo el pastor necesita transformaciones en su vida. Mi esposa también la levantó diciendo: sí, ese pastor necesita transformaciones en su vida. No te salgas de la palabra de Dios. Dios quiere transformar tu realidad. Aquí viene el dato importante, versículo 37. Las palabras de Pedro. ¿De quién estaba hablando Pedro? De Jesús. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Mira bien la secuencia de cómo Dios nos está enseñando a evangelizar. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Por eso, cuando hablamos de un poder que transforma, te voy a hablar brevemente de 3 puntos. Punto 1: el poder de Dios cambia nuestra manera de hablar. El poder del Espíritu Santo sí o sí debe cambiar nuestra manera de hablar. Cuando tú eres sumergido en el poder de Dios, cuando el Espíritu de Dios llena por completo tu vida, ¿sabes qué? Él comienza a transformar tus palabras. Y tus palabras ya dejan de ser o dejan de actuar en el propósito como antes las habíamos utilizado. Ahora comienzan a traspasar corazones, pero de la manera correcta. Yo te quiero regalar la siguiente frase. Fíjate, el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Nos cambia en todos los aspectos e inclusive nos debe cambiar en nuestra forma de hablar. ¿Hay algún discípulo de Jesús en este día? ¿Cómo está tu hablada? ¿Qué pasa cuando la gente escucha tus palabras? ¿Qué pasa cuando tu esposa te escucha hablar? ¿Qué pasa cuando tus hijos te escuchan hablar? ¿Traspasas el corazón de ellos como las palabras de Pedro? Me recuerda lo que dice Santiago 3:5. Dice: de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos como el de Pedro, pero así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Dios quiere cambiarte la forma de hablar. Dios quiere llenarte de su presencia. ¿Alguien quiere la presencia de Dios en su vida? Pero si quieres la presencia de Dios en tu vida, Él te va a cambiar también la forma de hablar. Porque tus palabras están destruyendo lo más hermoso que tienes en tu vida, que muchas veces es tu hogar y tu familia.
Tus palabras están cargadas, pero no están cargadas del poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde tenemos un problema. Cuando hablamos, ¿qué es lo que encontramos? En ocasiones le hablamos a las personas acerca de nuestra iglesia, pero lo hacemos de la forma incorrecta. Arrepiéntete, demonio. Y uno se queda, wow, ¿me dijo demonio a mí? Sí, a ti te hablo, legión, demonio. Wow. Yo no veo a Pedro dando su primer sermón de esta forma. Freddy, él primero habló de Jesús. Él habló de Jesús. Sus palabras habían sido transformadas. Recuerda el versículo 3 de Hechos. Algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Por qué la Biblia nos deja la imagen o la figura de una lengua? ¿Por qué pone el fuego? Porque la lengua, ¿sabes qué te está diciendo? Tus palabras, iglesia, son importantes, pero no solo tus palabras, también el fuego que representa la presencia del Dios vivo, la presencia del Dios que hace maravillas, la presencia del Dios que transforma realidades. Te regalo una segunda frase, y es que el ser testigo de Dios no es algo que yo hago, el ser testigo es algo que yo soy. El ser testigo no es algo que yo me esfuerzo por estar hablando a los demás. El ser testigo es algo que me sale naturalmente porque yo he visto el poder de Dios en mi vida. Y cuando tú ves el poder de Dios obrando en tu vida, tú quieres hablar a la gente acerca de eso. No, ese amén, ni tú te lo creíste. ¿Tienes algo que hablar? Es ahí donde el Espíritu Santo quiere ajustar tu vida. Él quiere dejar de ser ese lugar al cual tú llegas cada domingo y quiere ser la presencia gloriosa que va donde quiera que tú vas. Él quiere ser lo que tu cuerpo necesita. Él quiere ser la dirección a tu vida. Por algo dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. Tú necesitas la guía del Espíritu Santo, y no solo eso, necesitas también dejarlo que Él comience a hablar por ti. Antes de hablar con alguien acerca de Dios, dile: Señor, dame la gracia para hablar con ellos acerca de ti. No lances directamente la pedrada. Primero ora por esa persona, como lo vas a hacer por el 19 de septiembre. Alguien está esperando que tú lo invites a escuchar el mensaje de salvación. Pastor, ayúdeme a hablar con mi tía. No te voy a ayudar a hablar con tu tía. Es tu tía. Tú eres el sobrino. Tú debes hablarle. Pero antes de eso yo voy a orar por ti para que el Señor te dé la gracia y que ponga en ti las palabras que Él quiere hablar de tal manera que traspase los corazones de aquellos que la escuchen. Y no solo eso, también que te dé el valor para hacerlo. Punto 2. El poder de Dios, el poder que transforma, cambia tu temor por valor. El poder de Dios no solo te cambia la manera de hablar, también te cambia los temores por valor. Recordemos dónde estaban estos discípulos. Estaban siendo perseguidos por las autoridades. Ellos estaban escondidos. No dejemos pasar en alto eso. Ellos estaban llenos de temor. Esto quita esa teoría de que a veces dice, ¿verdad? No, si tú eres cristiano no se vale que tenga miedo. Y uno dice, ¿por qué no? Si yo soy humano y a veces el temor llega a mi corazón, tienes temor de hablarle a la gente de la fe que Dios está haciendo en ti, pero sabes que el Espíritu Santo quiere cambiarte aún esa realidad, porque esa es una estrategia del enemigo que te está manteniendo callado. Es que si se enteran que me cambié de iglesia, tú no te has cambiado de iglesia. Tú estás siguiendo a Jesús, no estás siguiendo una iglesia. Tú estás siguiendo las palabras de Jesús. Pero veamos cómo Pedro, fíjate, encontrando ahora el perdón de Dios. ¿Recuerdas, Pedro? Tú estabas con ellos y él dijo, no era yo, era el Freddy. Ahí te hablan.
¿Dónde está usted? Acá, con un auditorio. No, dile que estás en la iglesia, escuchando y recibiendo el perdón de Dios. ¿Me está siguiendo, iglesia? Porque tú necesitas dos elementos en esta vida, y si no los encuentras vas a andar dando vueltas en círculo. Necesitas el perdón de Dios. Pedro lo había encontrado. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo: Pedro, tú necesitas encontrar el perdón en tu vida para luego ser lleno del Espíritu Santo y que tus palabras transformen las realidades. Este era el Pedro nuevo, un Pedro que había encontrado el perdón de Dios, y no solo eso, ahora había sido sumergido en la misma presencia de Dios. ¿Cuántos de estos dos elementos tú tienes en este día? ¿Tienes los dos? Algunos dirán: pastor, ahí tengo 1.5. El perdón estoy seguro, pero eso del sumergido no sé. Algunos dirán: sí, yo estoy en el poder de Dios, pero todavía me siento indigno. Ten cuidado. Por eso estamos hablando de esto, lo que Jesús instituyó, el perdón de Dios. Y ahora el poder de Dios estaban reposando en Pedro. Por eso Pedro les dijo: oíd mis palabras. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Dile al que tienes al lado: yo soy testigo de que Jesús está vivo. Dile a alguien a tu alrededor: yo soy testigo de que Jesús está vivo. Algunos los veo que no están diciendo nada. Y está bien, se vale. Pero en este día Dios no quiere que te vayas sin el perdón de tu vida. Tú lo necesitas para seguir caminando. Y luego viene un nuevo paso. ¿Qué debemos hacer?, preguntaron ellos. Versículo 38. Pedro contestó: cada uno de ustedes. ¿Cuántos? ¿De quiénes? Los que estaban escuchando hablar de Jesús. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, di conmigo, entonces. Hay una línea, Lili, hay una línea. Arrepiéntanse y luego bautícense. Entonces, cuando hacemos eso, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa, fíjate bien, no te pierdas esto, es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Último punto de esta tarde. Este poder que transforma tu vida, esta promesa del cielo, esta promesa es para todo aquel que escucha el llamado de Dios. No es para todo aquel que viene a la iglesia Champion Forest, porque tú puedes venir sin escuchar el llamado de Dios para tu vida. Pero en este día tú lo has escuchado. Yo sé que el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y has batallado por mucho tiempo con las mismas palabras. Dios te ha estado buscando y es Él el que puede transformar tu realidad. Versículo 40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Me gustó esto, Pastor Jan. Es que los buenos sermones llevan tiempo. Nosotros acá te lo tratamos de decir en un par de minutos, pero Pedro siguió predicando. ¿Por cuánto tiempo? Por largo rato. No te preocupes, ya nos vamos a ir, no te asustes. Pero aquí viene lo importante. Les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Pedro nos enseñó lo que significa ser una vida llena del Espíritu Santo. Y en estos tiempos, iglesia, necesitamos más personas como Pedro. Personas que han encontrado el perdón de sus vidas, pero no se quedan ahí. Personas que transforman su forma de hablar, pero no se queda ahí. Personas que llevan este poder a todos aquellos que lo necesitan. Tú te vas a ir de este auditorio
tienes que irte porque lo vamos a cerrar más tarde. Y llevas una misión: llevar a todo aquel que necesita escuchar de Jesús. No llegues con el último versículo que leímos: arrepiéntanse, líbrense. Primero háblales de las maravillas de Dios en tu vida, en tu familia. Arrepentirse es llegar a esa condición en la cual dices: yo necesito un cambio en mi vida, y das media vuelta y continúas caminando en la otra dirección. Hay cosas en tu vida de las cuales tú necesitas arrepentirte, pero luego le dijo: bautícense. Bautícense es el mandato que Dios nos da a todos aquellos que ya nos arrepentimos. Si alguien tiene dudas del bautizo, habla con nosotros al final del servicio. Pero si no te has bautizado, te falta un elemento en tu vida. Bautízate y entonces recibirás la promesa que viene del cielo. Ponte de pie en este lugar, iglesia. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.